Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Crímenes y Delitos. Yo soy Araceli Román y estoy con Ruth Ruiz Díaz. Somos dos abogadas amantes del derecho penal. Estamos haciendo también la especialización del derecho penal. Ruth está en condiciones ya Básicamente terminando. terminando. Yo estoy ahí en la lucha, pero estoy. ¿Cómo estás, Ruth, hoy? Bien, un poco cansada a la altura del año. ¿Nerviosa? No, cansada por la altura del año. Sí. Pero no, con muchas ganas por el programa este de que hace bastante que queríamos hacer. Con Araceli siempre terminamos hablando de una u otra cosa, de delitos, de crímenes, de las mentes de los criminales, de qué pasó, de qué pudo haber pasado, así que... Yo trabajo en la justicia, trabajo en la parte penal y Ruth también litiga y en el ámbito del derecho penal también hace familia y otros fueros, pero tu fuerte es el derecho penal. Claro, sí. Trabajo independiente sería, básicamente. Vivo de la profesión y por ahí a veces me cruzo con Araceli, que trabaja del otro lado de la justicia. Pero bueno, acá hay dos versiones. Claro. Claro, la de la justicia, que es Araceli, y yo del otro lado. Así Que que... nos une todo esto de lo relacionado a lo penal, que bueno, a mí me encanta. En realidad a mí no me gusta otros fueros, quizás porque no lo conozco, pero... a mí me apasiona también mi trabajo, me gusta un montón, me dedico a la parte de las investigaciones, de los pasa delitos. que vos ves de todo. O sea, claro, o sea, yo estoy bien adentro de la investigación. Claro. Y así que bueno, me encanta. Te vamos a hacer preguntas igual. Entonces, si por ahí la gente le quiere hacer preguntas a Araceli de cómo es la investigación o qué haría ella, obviamente lo pueden hacer más adelante, dejar los comentarios y... porque por ahí uno desconoce cómo se trabaja dentro. No tengo ningún problema, es más, con todo el amor del mundo lo puedo explicar. Y bueno, nosotros vamos a dejar un número de teléfono también para comunicarnos, para que ustedes se comuniquen con nosotras, la audiencia. Sí, y o en Instagram. los episodios también. En Instagram, que estamos en crímenesydelitos.fm. Ahí pueden dejar los comentarios sobre casos que quieren que hablemos, preguntas, todo lo que sea relacionado con esto lo vamos a responder tranquilamente. Bien. En este espacio, la idea es adentrarnos en los casos criminales más resonantes que han ocurrido en Argentina y en otras partes del mundo. Vamos a estar todos los miércoles por la 104.5, también en YouTube, que es también la radio 104.5, el Instagram también es del mismo nombre, y bueno, el Instagram que recién lo había mencionado Ruth. Este programa, si bien ha sido una idea de nosotras dos, no nace desde el morbo, desde el chimento de los casos, sino también con el mayor de los respetos, porque cada caso va contando una historia en el que detrás hay una familia, hay una víctima, hay un victimario y también la sociedad que se encuentra conmocionada en cada caso que van ocurriendo. Particularmente a mí me gustan mucho los casos de los crímenes reales. Por ahí lo vemos mucho en podcast o en YouTube o en programas. A Ruth también le gusta mucho. Pero nosotros quisimos ir un paso más allá. Si bien contar los casos que van ocurriendo, también ir debatiendo con un espacio de reflexión, ir debatiendo acerca de las investigaciones policiales, acerca de las investigaciones judiciales también, si se llegó a una condena o no. Y también esto de que a veces nosotras vemos en los noticieros, yo estoy hablando ya a nivel de como sociedad, vemos mucho en los noticieros, en los diarios digitales, y a veces hay informaciones que no son del todo correctas. Totalmente. Entonces, como nosotras desde nuestro ámbito de la ley, de todo lo que tenga que ver con la abogacía, es explicar todas estas aristas, estas connotaciones que van surgiendo y que a veces generan un enojo. Sí. Debates, ya sea en la mesa de la casa. Entonces, sí, a partir de este programa uno se va a ir y va a decir, mira, yo escuché acá de este programa y no es así, es igual. Claro, bueno, entonces, la idea es eso también. La idea es eso, también dar información, pero también que sea reflexión, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. Es sabido que por ahí todo lo relacionado al derecho tiene sus opiniones, tiene sus discrepancias, siempre con el respeto, por supuesto. Sí, obvio. Y a veces no se condice lo que pasa en el derecho con lo que pasa en la sociedad y esto genera muchos enojos. Por ahí tienen sus respuestas, pero estamos en un contexto en el que no estamos para que nos estén explicando, sino queremos resultados. Y bueno, y el derecho a veces va
detrás de la realidad. Pasan las cosas y después se legisla, después salen leyes, y también es gracias a las luchas de las personas que presentan proyectos. Y bueno, esa es la idea principal. Sí, básicamente un espacio donde de todos los crímenes más de Argentina, vamos a empezar por acá, tener un espacio donde podamos analizarlo, como dije, acá tenemos dos puntos de vista de Araceli, que es muy, o sea, de adentro de la justicia, de cómo se investiga, y del otro lado yo que casi siempre soy defensora, entonces para ver si podemos abrir un poco el panorama a todos ustedes. Y bueno, esa sería la idea. Obviamente que está una tercera opinión, que es la de ustedes, que pueden opinar, no hay ningún tipo de drama, siempre que sea con respeto. Bien, a ver, el primer caso que elegimos para este primer programa, que bueno, lo había propuesto Ruth, que me pareció muy interesante, es un caso que marcó a la historia argentina. Fue uno de los hechos más aberrantes que han ocurrido y que han derivado a debates legislativos, como por ejemplo la incorporación posteriormente a la figura del femicidio en nuestro Código Penal. Entonces, o sea, es muy importante, por eso lo habíamos elegido también para hablar, para debatir un poco sobre eso. Y también algo que es tan polémico, que es el beneficio de la libertad condicional de los y las condenadas y condenados. Entonces vamos a ir hablando de eso en el sucesivo del programa, así que espero que estén atentos y que nos vayan escuchando. Así que Ruth va a hablar ahora del caso. El caso sería de Juan Ernesto Cabezas, que fue un violador serial y asesino. Así que, bueno, quédese emprendido y yo lo voy a contar qué pasó. Y bueno, vamos a abrir debate con Ari, si les parece. ¿Está? Sí, sí. Hoy vamos a hablar del caso de Juan Ernesto Cabezas. ¿Quién es este hombre? Actualmente es un hombre que tiene aproximadamente 65 años, que está cumpliendo condena perpetua. Actualmente se sabe que está en la unidad penitenciaria en el sur del país. Uh-huh. Pero bueno, ¿cuál es la historia de este hombre? Él nació en Argentina, nació en Tucumán. Mucho de su historia de vida, de su crianza, la verdad es que no se sabe porque nunca se tomó el tiempo de hacer un análisis criminológico completo a este hombre. Lamentablemente nunca se lo enfocó así. Entonces no se sabe mucho de su historia de vida, solamente que se crió y creció en Tucumán y tiempo después se mudó a la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde prácticamente él llevaba una vida normal por un lado y por otro lado era un violador serial. Él tuvo 2 matrimonios, tuvo hijos, que tampoco se sabe mucho de la dinámica familiar, Pero era un tipo normal, digamos. Prácticamente él era un vecino. Totalmente. Él trabajaba, era remisero, uh-huh, y tenía su familia. O sea, uh-huh, él era una persona socialmente aceptable, digamos. Uh-huh. Y de lo que se tiene registro, este hombre empezó con un modus operandi para abusar de las mujeres en los años 90, más o menos en el 96, lo que se tiene registro. Yo creo que habrán sido más igual, porque justamente en un contexto de los 90, donde era difícil, digamos, por ahí denunciar este tipo de delito, y más que nada que no hay tantos registros, o sea, no había tantas cámaras de seguridad como hay actualmente. Ahora no
no todo el tema de los celulares, de las filmaciones, de los mensajes, o sea, es Claro, aparte de denunciarlo, a veces los delitos de abuso sexual es difícil. súper, Aparte del súper difícil. trauma, todo lo que conlleva, así que es probable que hayan habido más casos. Bueno, hasta ahora lo que hay registro de este hombre son 4 en Buenos Aires. Lo que él hacía, como él era remisero, lo que aprovechaba es cuando subía una mujer sola, las privaba de su libertad, básicamente las secuestraba, las amenazaba con un arma y abusaba de ellas dentro del remis. Dentro del taxi sería, o sea, en el norte nosotros le decimos remis, claro, pero en Buenos Aires le dicen taxi. Pero bueno, una diferencia que no va al caso. Entonces él tenía este modus operandi. Después, más adelante, por ahí voy a hablar un poco de la parte pericial psicológica de él, pero tenía esta forma, digamos, esta dinámica. A él, inclusive en uno de sus abusos, hasta del primero que hay registro, él le roba a la mujer, le roba en ese momento, era 165 pesos. Estoy acostumbrada, 165 pesos no sale ni un alfajor ahora, pero... Claro, en ese entonces En ese entonces, prácticamente el 1 a 1, casi $200. Le roba, no le deja salir de remis, abusa sexualmente de ella, bueno, y hubo 4 casos de eso. Era serial. Era serial, sí, porque... un abusador serial. Claro, más que nada porque tenía un patrón de conducta de siempre reincidiendo en el mismo delito, sin ningún tipo de arrepentimiento. Aparte que, bueno, o sea, ya su tipo de personalidad tenía un trastorno de personalidad antisocial, entonces, digamos, era ya un delincuente nato. Claro. Entonces, a él, en Buenos Aires, a él lo condenan a la pena de 24 años de prisión y él gozaba de salida, o sea, pasó el tiempo, tras cumplía la condena y adentro de la cárcel otra vez era la persona, una persona normal, es más, uno de los que mejores conducta tenía. ¿Él siempre cumplió en Buenos Aires, estuvo? Él cumplió en Buenos Aires y después cuando salió se fue y ahí voy a llegar. Ajá. Él dentro de la cárcel lo que estaba dentro de como un taller, no era un taller, era como un curso de más o menos una rehabilitación para personas que habían incidido en este tipo de delito, básicamente para las personas que fueron condenadas por abuso sexual. Él estaba en este taller, en este curso, hizo como la recapacitación, entre comillas, también estaba en un taller de arte, de taller de guitarra, entonces él llevaba una conducta ejemplar adentro. Ajá. Es más, el informe de la unidad penitenciaria con respecto a su conducta era 10 de 10. Entonces, llegó un momento de que él podía acceder a salidas transitorias si se las otorgan. O sea, él salía durante el día y volvía durante la noche, que también tenía una buena conducta en ese sentido, siempre respetó las normas. Hasta que cumplió las 2/3 partes de la condena y solicitó la libertad condicional. Y acá es donde viene la situación. El juez de ejecución, que era Axel López, le otorga la libertad condicional teniendo un informe de un psiquiatra forense diciendo: doctor, no lo libere porque él puede llegar a reincidir. De eso igual lo vamos a ir hablando más adelante, pero de igual manera el juez le da la libertad condicional. Le pone unas condiciones, le dice: te tenés que portar bien, y principalmente le dice: no tenés que manejar, no tenés que trabajar de remisero, si no te vamos a revocar la libertad condicional. ¿Qué fue lo que hizo Juan Ernesto Cabezas? Lo primero que hizo fue consiguió documentos falsos, se fue a una empresa de remises a conseguir un nuevo trabajo como remisero. Y esto ya, ahí nos trasladamos a Chaco. Y acá es donde entra, digamos, nuestra protagonista, que es Tatiana Colosier. Ella era una chica de Chaco, tenía 33 años en este momento,
en ese momento y era radióloga, trabajaba, vivía con su papá, tenía una hermana más grande y tenía en ese momento una pareja que se llamaba Arnaldo Enciso. Según las últimas entrevistas del papá, con esa pareja estaban en un momento medio de tensión, pero dentro de todo estaba bastante bien. No era algo que se metía mucho, se inmiscuía el papá, era algo más de tema de pareja. Pero a las 2 semanas de que el doctor Axel López le concede la libertad a Juan Ernesto Cabezas, digamos, lo primero que hace es, de la misma forma que venía haciendo, abusa sexualmente y mata a Tatiana Colosier. Yo creo que más en ese momento, hasta ese momento él no había matado, sino que llegó, creo que como a la cima a un nivel de violencia ya muy alto después de tantos años de encierro. Y esto pasó en octubre del año 2012, el 20 de octubre a la madrugada. Según el papá, lo que él declaró en su momento en la investigación, en el juicio, de que habían salido primero habían salido, fueron a un cumpleaños con Tatiana, creo que era un cumpleaños, no me acuerdo bien, pero era un evento familiar, y ellos vuelven. Es más, Tatiana se había comprado un auto y por alguna razón ella guarda el auto con su papá se va a acostar y ella se queda. Ella llama a una agencia de remises, parece que se va a la casa del novio, en teoría se va a la casa del novio y después debería volver a la casa. Para eso llama a una agencia de remises, pero en ese momento no había Uber, no es como las aplicaciones ahora que queda registro, vos tenías que levantar el teléfono fijo y llamar a una agencia para que te mande un coche. Entonces, ella llama a una agencia, le toca a Juan Ernesto Cabezas como chofer y vuelve a suceder lo mismo. Según la reconstrucción del hecho, obviamente sube al auto, la priva de su libertad y quedó constatado de que a ella la abusan y la asesinan dentro del remis, porque se encontraron rastros de sangre, rastros de saliva y ella falleció por un mecanismo de asfixia de compresión. Se quedó evidenciado, digamos, por los rastros en el cuerpo. Es más, a mí me quedó marcado que una de las juezas dice que si bien Tatiana hoy no está, pero con su cuerpo ella pudo hablarlo y contar lo que pasó. Entonces, había signos de defensa. Tatiana luchó mucho para vivir. Entonces, siguiendo con la reconstrucción del hecho, hay unos cabos sueltos que al parecer se da a entender que hay una tercera persona, pero nunca se pudo constatar en realidad porque Juan Ernesto Cabeza fue a un pueblito cerca de Resistencia de Fontana al intentar deshacerse del cuerpo, pero después vuelve y lo deja más cerca, como al costado de una ruta en un descampado, y ahí es donde la encuentran. Bien, siguiendo lo que pasó esa noche, más o menos a las 4 o 5 de la mañana aparece la pareja de Tatiana, Enciso, aparece en la casa del papá y pregunta por Tatiana, que dónde estaba, que no aparecía, y ahí empieza la marcha. En esa misma madrugada no apareció a la mañana, no apareció al mediodía, para la siesta tarde ya estaban todos movilizándose para buscarla, los policías y todo eso, y a los 3 días allí aparece ella. Obviamente el último rastro era Juan Ernesto Cabezas, que fue la última persona que la había visto con vida, y él en un primer momento niega todo. Yo no fui, yo la dejé en el destino donde ella quería, yo no fui, y después cambió la versión de los hechos, dijo una historia rara, como que Tatiana le dijo que su novio le debía plata, que quería como simular un secuestro o una estafa y hacer estafarlo al novio para que le devuelva la plata, una historia medio rara, y que él tuvo que hacer esto porque si no iba a terminar en problemas por culpa de como esta orquesta que ella quiso armar, digamos.
Claramente no fue así, no, así como lo dijo, así se cayó la declaración, no tenía ningún tipo de fuerza. Entonces, lo terminaron condenando por a cadena perpetua. En ese momento no existía la figura de femicidio, que después vamos a hablar más adelante de eso, pero se lo condenó por abuso sexual con acceso carnal, homicidio criminis causa, que ahí está la perpetua, y el uso de documentos falsos. Es un delito mínimo, pero había pasado en su momento porque había falsificado carnet de conducir, había falsificado el permiso de la municipalidad para ser remisero, para ser taxista. Y entonces eso fue... Cuando habrán sabido que era Cabezas y con los antecedentes que tenías, habrán prendido todas las alarmas habidas y por haber. Sí, es más, o sea, un dato de color, el juez que lo liberó no era la primera vez que pasaba, o sea, de que liberaba a una persona y esta persona mataba. A ver, creo que era Soledad Breña, otra chica que pasó exactamente lo mismo. Era una persona que estaba condenada, el doctor Axel López le dio la libertad condicional, abusó y la mató. Salió, abusó y la mató. Entonces, viene todo, esta causa fue, yo creo, como lamentablemente la gota que rebalsó el vaso. Hay muchas cosas de las que por ahí con Araceli queremos hablar, de principalmente esto, de la libertad condicional, porque después de este caso, después de Tatiana, se dio vuelta todo. Claro. O sea, de pasar a otorgar libertad condicional a, en estos casos ya a los condenados por este tipo de delitos ya no se le puede otorgar libertad condicional. Claro, la indignación social de ese momento, por supuesto, fue tal que incluso se había pedido la destitución del juez de su propio cargo. Sí, el juez fue a eso es juicio. gravísimo, porque quiere decir que se va a abrir una investigación por mal desempeño y hace que pierda su lugar, su puesto de trabajo y no pueda volver a ejercer en la administración pública, digamos, a volver a ser juez, ni ejercer sí pueden, pero para un juez que te destituyan por mal desempeño. Sí, es como perder la carrera, básicamente. La carrera, exactamente. Y como que pasó con la jueza McIntosh, el juicio de Maradona. No puede ejercer cargos públicos otra vez de nuevo, por ejemplo. No va a cobrar la jubilación tampoco. Y ¿sabes lo que es eso? Para una carrera de un magistrado. Sí. Bueno, en este caso López era juez de ejecución. Y bueno, con todo lo que eso conlleva, que es el cumplimiento de lo que sería la pena en las cárceles más que nada. No es que ellos son los que condenan, porque esos son los otros jueces. Pero sí fue bastante resonante y fue acá en nuestra provincia vecina. Sí. Y en el año 2012, cuando en ese momento más que nada las investigaciones no eran tan exhaustiva, no exhaustiva, sino que no era tan fácil de comprobar como ahora. Ahora tenés, por ejemplo, el GPS, vos mandás un mensaje en Uber y queda registrado quién te atendió, quién también. En Uber está la ubicación, exactamente. O sea, dónde te recogieron, a dónde te llevan, o sea. Cuando se dieron cuenta que era Cabeza, dijeron, es nada más, que necesitamos más pruebas, nada más. Y bueno, por suerte estaba en el tema del ADN en el remis. Sí. Y la verdad que es lamentable porque, bueno, se pudo haber evitado. A ver, igual la condena de este señor Cabeza iba a vencer en algún momento. Claro, estaba previsto que venza en el 2020. Claro. Si bien su libertad condicional fue en el 2012, igual en el 2020 iba a salir. Pero por ahí, quizás con los años, del 2012 al 2020, estos programas que hay en los sistemas penitenciarios podrían haber funcionado, podría haber tenido un tratamiento que quizás haya funcionado en el sentido de que por lo menos no llegar a matar y también obviamente no abusar sexualmente, que es lo que se intenta para eso, es la resocialización de los condenados. Yo en estos casos creo que ya en el caso particular de él, yo creo que básicamente no tenía remedio ahora, porque vamos a analizar, digamos, ahora entramos en la parte de libertad condicional. Sí, pero vamos a hacerlo eso en el
Próximo bloque. Próximo bloque, así los tomamos un momentito. Vamos a ir hablando igual de este caso con relación ahora vamos a hablarlo con relación al femicidio y la libertad condicional. La libertad condicional que es tan polémico, igual, para buena noticia, ha cambiado esa situación. Nosotros lo vamos a ir contando, así que quédense para el segundo bloque. Volvemos. ¿Cómo estás, Ruth? Bien. Seguimos con el programa de Crímenes y Delitos. Ahora Ruth nos va a comentar un poco del caso que estábamos hablando, del caso de Tatiana, que ocurrió en Resistencia Chaco en el año 2012, que fue un crimen muy aberrante de un abusador serial. En este caso era el remisero Cabezas.
Sí. Y que fue que le habían otorgado la libertad condicional y 20 días después aproximadamente se fue, abusó otra vez sexualmente, pero esta vez mató. Mató a Tatiana de 3 años. 33 años, toda una vida, muchos sueños por vivir que fueron truncados a raíz de este asesino y abusador serial. ¿Puedes comentarnos un poco acerca de la libertad condicional? ¿Qué pasó? ¿Por qué le dieron y por qué le intentaron destituir al juez en ese momento? Bien, ok. En ese momento, cumplida el tiempo establecido legalmente, que era la 2/3 parte de la condena, porque estaba cumpliendo una pena de 24 años aproximadamente. Sí, 24 años era así. Él solicita la libertad condicional, la ley lo prevía en ese momento, entonces el juez lo que hace es, ok, están dadas todas las condiciones, tenés un informe de buena conducta, cumpliste con este taller, este curso de rehabilitación dentro de la cárcel para las personas condenadas por abuso, así que yo básicamente le otorgó la libertad condicional. Le puso condiciones, eso sí, le puso, vos no podés manejar, vos no podés volver a trabajar como remisero. Fue lo primero que hizo igual. O sea, claramente no hay ningún tipo de raciocinio en el sentido de no hay ningún tipo de reflexión por parte, en ese momento no hubo, por parte de Juan Ernesto Cabezas. Lo controversial acá es el informe del psiquiatra forense en ese momento, del cuerpo médico, que le dijo al juez, él no está en condiciones de salir porque hay probabilidades de que vuelva a reincidir. Y acá me voy a detener porque menciona varias cuestiones de que se dio durante las entrevistas, de que el psiquiatra no vio culpa en él. Uh-huh. Es más, contó de una forma, hasta una, según lo que investigué, ¿no? Hasta medio burlona de cómo él abusaba de las chicas. Y hasta en un momento, o sea, por eso se burló, como él lo hacía siempre con un arma de fuego, en un momento dijo que lo hizo con un arma de mentira y de que era muy fácil hacerlo. Era muy fácil abusar de mujeres para él. Uh-huh. O sea, él no sentía ningún tipo de empatía, no había reflexionado, no había recapacitado y había resultado también de esa pericia el que tenía el trastorno de personalidad antisocial, sería básicamente una persona psicópata. Uh-huh. Y ya se sabe de que estas personas... Por ahí lo que más se conoce como sociópata también. Claro, por sí. Son dos cosas distintas, perdón. Si es sociópata. Estas personas no tienen capacidad de reflexión. No tienen capacidad de empatía. Y su característica principal, obviamente, es que no se adaptan a las normas sociales. Uh-huh. No acatan las leyes. No, exactamente. Y son egocéntricas y siempre, digamos, sus impulsos son de acuerdo a sus necesidades, no tanto a lo normado por la sociedad. Uh-huh. Eso sería básicamente, en realidad. Todas estas características estaban en Juan Ernesto Cabezas y por eso el psiquiatra le dijo, doctor, él no debería salir. Ajá. Pero ¿qué pasó? En ese momento para la ley no era vinculante. El informe pericial psicológico no era vinculante. Entonces, no quiero ocupar este término, pero lo ocupo. Uh-huh. Axel López se lavó las manos con eso. Dijo, uh-huh, ok, la ley dice, el informe no es vinculante, yo le concedo, y se lavó las manos. Y ahí viene la crítica de por qué teniendo un informe, él lo libera. Uh-huh. En la resolución donde le otorgan la libertad a Juan Ernesto Cabezas, el juez se basó en una interpretación estricta de la ley, o sea, uh-huh, la ley le garantiza al condenado la libertad condicional, entonces yo debo concederla. Segundo, de que para el juez no había forma de saber de que él iba a volver a delinquir, o sea, no era suficiente el informe pericial psicológico. Para él no era suficiente porque básicamente el psiquiatra no tenía como la bolita de cristal para saber qué iba a pasar. Lo dijo en otros términos mucho más acorde, pero eso fue lo que quiso decir, que el psiquiatra no sabía lo que iba a pasar, nadie lo sabía.
y que criticó, y también criticó el informe pericial psicológico de que era muy escueto, no tenía las fuentes ni los test cómo se le había analizado a Juan Ernesto Cabeza, y ese fue su fundamento. Ante todo, la conmoción porque, a ver, lo que pasó no es para menos, falleció una persona, se liberó a un condenado, encima no es por un delito, sino por 4. O sea, tenía 4 antecedentes por abuso. Entonces, al juez se lo llevó a un jury, le decimos nosotros, que es un jurado de enjuiciamiento, para ver si su desempeño estuvo mal o no. Acá, otro dato de color, Zaffaroni fue quien lo defendió. Bueno, Zaffaroni era ministro en la Corte Suprema, alegando de que, bueno, ellos tienen una postura muy abolicionista, pero no va al caso, pero lo defendió en este juicio donde se juzgaba si su desempeño como funcionario estuvo bien o no. Para el momento, o sea, si nos apegamos estrictamente a lo que decía la ley, no hubo ningún tipo de mal desempeño. Yo diría, hay una cuestión más moral ahí antes que, de acuerdo, digamos, legal. ¿Vos qué pensás, Sara, con eso? A ver, las leyes, esto pasó en el año 2012. Actualmente en el año 2000, en realidad en el año 2017, a raíz de todas estas cuestiones de por ahí que los jueces tienen que ajustarse a las leyes, de acuerdo a interpretaciones y demás, se modificó. Entonces, desde el Congreso se modificó este artículo de la libertad condicional y no se le da más este beneficio a aquellas personas que fueron condenadas por los abusos sexuales. También tampoco se le da la libertad condicional a aquellos que son condenados por los delitos de homicidios agravados, entre otros. Pero en relación a esto de los abusos sexuales van a tener que cumplir toda la condena y no pueden acceder a este instituto. Por esto que venimos comentando, ¿no? Entonces, desde la ley ya no le permite al juez otorgar estos permisos. Y va a tener que cumplir la totalidad de la condena. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando cumplen la condena? Claro. Bueno, son todas estas cuestiones. ¿Qué pasa después? En relación a este juez, López, si bien él tuvo una defensa, porque se hizo un juicio en relación a esto para poder destituirlo o no, que no lograron hacerlo porque no reunió la mayoría que se necesitaba. Pero también hay que mencionar de que él se basó en una ley que era de 1996. Se modificó posteriormente, pero ¿qué pasa? Cuando Cabezas comete estos delitos de abusos sexuales en la provincia de Buenos Aires, era en el año entre 1996 y 1998 y estaba vigente esa ley. Y antes la libertad condicional solamente exigía que para que se otorgue este beneficio era un buen informe del servicio penitenciario, que tenga, por supuesto, que tenga la buena conducta y un panorama de resocialización, y que no haya reincidido, o sea, que no se le haya revocado la libertad condicional anterior, no la libertad condicional, sino las salidas transitorias que se otorga también antes de la libertad condicional. Entonces, bueno, en estas cuestiones se basó el juez, que si bien uno puede decir, bueno, a ver, tuviste un informe de un psiquiatra que te dijo de que tenía un trastorno y que quizás no iba a poder establecer de que en el futuro iba a volver a hacer lo mismo, pero había una probabilidad de que volviera a reincidir. ¿Qué pasa? Él también tenía su informe del servicio penitenciario en el que Cabezas había tenido salidas transitorias favorables. Claro. Anteriormente, durante 4 años aproximadamente, se le había dado estas salidas transitorias, tenía buen concepto, tenía buen comportamiento dentro del servicio y dentro de lo que sería la administración y el control de todos los internos. Había un programa, pero que ese programa era nuevo, que era para los agresores sexuales. Sí. Ese programa constaba de 3 partes. La primera parte es que se hace un trabajo con estas personas que cometen este tipo de delitos. Una de las primeras partes era de que él reconozca que
cometió un delito tan aberrante como es un abuso sexual. Esa es la primera parte, pero ¿qué pasa? Nadie pasaba casi ese programa a la segunda fase, más que nada porque era un programa muy nuevo, era el 2012, se había implementado en el 2010, todo o sea, como que era muy improvisado todavía esa cuestión. Y después tenías que pasar a otra fase, que es la fase grupal, y la tercera fase es cuando vos, en teoría, adquiriste esas herramientas para poder hacer una resocialización. Él empezó más o menos en esos años y ya después solicitaron la libertad condicional porque se había cumplido las 2/3 partes de su condena. Que repetimos, ya ahora actualmente ya no funciona esto de las 2/3 partes, tiene que cumplir, si te condenaron a 15 años, los 15 años te quedas ahí. El tema es el después de la condena, o sea, claro. Porque, a ver, no quiere decir que todos los condenados por abuso sean sociópatas o psicópatas, no estamos hablando de eso, pero en el caso particular de él, ya tenía una personalidad que te dice que no va a cambiar. No va a cambiar y está más evidente, o sea, es más que evidente, 5 abusos y en el último terminó con un homicidio. Ya la estructura de la personalidad de él, eso no quiere decir que sea inimputable, ¿eh? Ellos saben perfectamente lo que hacen, comprenden lo que hacen, nada más que no les importa. Esa es la verdad. Otra cuestión también de que que le benefició a este juez es que cuando él hace se otorga la libertad condicional, y si bien había un dictamen que era desfavorable a ese beneficio que fue hecho por el fiscal no presentó recurso. Claro. Entonces quedó firme eso. Entonces también se le criticó el por qué el que tiene que tener el control de impulsar de legalidad claro. no presentó recurso, por lo menos se iba a ir a casación y se iba a resolver de otra manera. No consintió, pero bueno, digamos, muchas cosas también en el hecho de que esta persona sale en libertad y se va a conseguir exactamente cualquier trabajo, y no había un control, ni tampoco el de Patronato de Liberados, que tenía el control posterior a cuando se hace la libertad condicional. Entonces fallaron un montón de cosas. Sí. No, falló la justicia como institución. Claro. Así que más en la parte como de ejecución de la pena, diría. Pero actualmente, como lo venía diciendo Araceli, eso ya no es así. O sea, la legislación hoy actualmente no permite la libertad condicional. Lo que yo creo que, aparte de criticar todo lo que pasó, a mí me llama poderosamente la atención de que nunca se hizo como un análisis criminológico de esta persona, sabiendo de que había un patrón de conducta, siempre en el mismo delito, siempre de la misma forma, siempre entre mujeres de 16 y 26, 27 años. No había posibilidad de reinserción, teniendo ya una personalidad de un sociópata que no se iba a adaptar. Nunca la forma de abordar, o sea, cómo se aplicó la pena en él con este programa de abusadores, no era la forma adecuada para él. Entonces, o sea, yo creo que en este sentido, la forma en que se aplicó la pena, va a haber 1000 críticas después de esto que yo digo, pero la forma en que se aplicó la pena para intentar reinsertar la sociedad no fue la correcta. Yo creo que podríamos investigar más actualmente cómo se están dando por ahí las estadísticas de eso, pero yo creo que la pena actualmente no se está aplicando de la forma correcta para reinsertar en este tipo de delitos, ¿no? Y en esto de que son seriales, digamos, para reinsertarlos de vuelta en la sociedad, porque en los casos donde no haya una muerte de por medio, van a salir. Van a cumplir la mínima, la máxima, y van a salir. Entonces, ¿cuál es la forma correcta como para por decirlo, rehabilitar a esta persona? Que yo creo que no tienen rehabilitación. Y la verdad que menos mal lo condenaron a este hombre, porque si no iba a seguir, ya tenía un patrón de comportamiento, ya mató. Iba a seguir, o sea, se iba a pasar a ser asesino serial. Fue escalando, o sea, vos viste, fue de 1, fue a 4 abusos y tuvo preso 20 años y lo primero que hizo fue violar y encima terminó matando. O sea, hay un nivel de violencia que fue escalando, muy característico igual de este tipo de personalidad. Después, más adelante en otros programas vamos a ir analizando más como
la parte criminológica, diríamos, de la mente de los criminales. Podríamos invitar también a profesionales. Si hay profesionales que nos están escuchando y por ahí tienen algún caso o alguna opinión y quieren venir al programa, escríbanos en la página, en el Instagram del programa. Estamos súper abiertas, aparte nos encanta hablar de estas cosas. Así que todos están invitados. Estaba lleno después del estudio. Esto que estábamos hablando de la polémica de la libertad condicional, nosotros tenemos que tener en cuenta que el sistema en relación a las condenas, nosotros tenemos el sistema de progresividad y también de reinserción social. Es un principio y es un derecho. Ya en los tratados de derechos humanos que tenemos incorporados con jerarquía de Constitución Nacional, y por eso se van haciendo estas transiciones de salidas transitorias, si es favorable, después la libertad condicional. Entonces todas estas cuestiones tan discutidas actualmente. En el caso hay dos posturas, o sea, siempre, o sea, hay personas, hay juristas, vamos a decirlo, hay personas, hay abogados que piensan que la pena no tiene sentido, que no debería existir la cárcel, básicamente, y después están los otros que, perdón por la palabra, pero dice bala directamente, o sea, te van al otro extremo de un chorro hay que matarlo, y no, yo creo que no es tan, ni uno ni lo otro. Yo soy Nini. Es que todo está discutido, pero la realidad hoy es que no hay más libertad condicionales para este tipo de condenas. Otra de las cuestiones que también queríamos traer y por qué trajimos este caso, motivó un debate legislativo en relación a la incorporación, pero esto fue en diciembre del año 2012, del femicidio en nuestro Código Penal argentino por primera vez, ¿sí? O sea, si bien ya se venía hablando, ha habido otros casos también aberrantes y, se motivó justo este último porque fue muy resonante también. En el artículo 80, inciso 11, se ha incorporado la figura del femicidio, que es dar muerte a una mujer perpetrado por un hombre en un contexto de violencia de género. A ver, la violencia de género está muy debatido actualmente, pero repetimos, nosotras decimos lo que está previsto actualmente, y es todo esto de las acciones u omisiones que es realizado por un hombre hacia una mujer, tanto en un ámbito privado o en un ámbito público, que atente contra la integridad física, sexual, económica y la libertad, la seguridad también de ella, siempre basado en una relación desigual de poder. Esta relación desigual de poder está basado también en patrones socioculturales, en esta idea errónea de la superioridad del hombre por sobre la mujer, en el momento en el que la mujer comienza a hacer uso de su libertad, comienza a vivir en un ambiente ya de total, ellos lo llaman fuera de lo que sería el estereotipo, el rol que tenemos que asumir las mujeres en la sociedad. Entonces esto genera la extrema violencia que deriva ya en un asesinato, y bueno, esto trae sobre la mesa la palabra femicidio para poder ver esta epidemia de asesinatos de hombres hacia mujeres que a nivel mundial y más que nada en Latinoamérica está ocurriendo, y cada año no baja la cifra de 200 muertes de mujeres, y todavía no hay en este año una estadística porque todavía falta noviembre, falta diciembre, y que lamentablemente van a seguir ocurriendo, pero en el 2023 fue el pico más alto, así que estos casos vamos a ir hablándolos. En realidad el femicidio es una cuestión que podríamos hablarlo horas y horas. Sí, porque pero bueno, tenemos el programa que es hay muchas cosas. En algún momento vamos a volver a tocar capaz un hecho ya reciente con esta figura, digamos, que se aplicó la figura del femicidio, que ahí podemos abordarlo un poco más porque hay muchas cositas legales, porque que podemos aclarar. Hay muchísimas cosas que tenemos opinión tanto como profesionales y también como profesionales mujeres, las dos tenemos opiniones, pero a mí me gustaría cerrar esto con una de las palabras del papá de Tatiana, que me dejó como la piel de gallina. Él, en una entrevista donde conmemoraban los 10 años del fallecimiento de ella, dijo que que ella fue un sacrificio, que si bien ella no quería, pero de ahí se inició un movimiento por las mujeres que siempre somos atacadas, que sí sirvió el sacrificio de su hija. Ahí me dejó todo. La verdad que sí, muy fuerte, y sí, lamentablemente tienen que a veces
pasar estas cuestiones para que haya una reacción tanto del Estado como también de la sociedad. Totalmente. Para que se vayan cambiando. Si bien esto no es nuevo, sí es nuevo estos debates que se van y cada vez vamos tomando más conciencia de lo que es la violencia de género y también nos vamos dando cuenta cada día en que lo sufrimos o lo estamos sufriendo. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Espero que les guste. Sí. Vamos a ir mejorando con los programas y vamos... Pero bueno, cualquier sugerencia, cualquier caso o cualquier otro profesional también que quiera venir como invitado para hablar, estamos a disposición. Hablen al Instagram de crímenesydelitos.fm. Esta fuimos Araceli y... Esto fue de Crímenes y Delitos. ¿Estuvo mejor hoy?